Ahí está. Ay, bueno, sí, buenas tardes. Tenemos el gusto de poder escuchar hoy la conferencia de los sistemas de gestión de la innovación como método para optimizar el impacto de la ciencia en la sociedad, que va a exponer Marcelo Grabois. Marcelo es ingeniero químico de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional del Litoral. Es miembro del Comité Internacional de Expertos IRAM y ISO, y justamente seguramente Goy va a hablar sobre las ISO 56, la serie de las ISO 56000 sobre innovación. Es CEO de Itera. Itera es una empresa que ofrece servicios de inteligencia tecnológica y propiedad intelectual a empresas en Latinoamérica y tiene una experiencia de más de 25 años en gestión de portfolios de innovación, estrategia de negocios tecnológicos globales, y fue distinguido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por la WIPO de Ginebra, eh, bueno, por, por su gestión en innovación y gestión de patentes. Es profesor titular de la Universidad Nacional del Litoral y consultor experto y profesor invitado de muchos eventos nacionales e internacionales para el Banco Mundial, Al Invest Verde, de las normas ISO, IRAM, BIT, CONICET, INDECOP, INPI, del Max Planck, Bioactiva, Equipo, CONACYT, INDECOPI de Perú, INPI de Argentina, CITES de Perú y de otras universidades de Granada, de Perú, de Nicaragua, de la Universidad Nacional de Rosario, de Itapúa, de la Universidad Nacional de San Martín, de la Universidad de Cuyo, UTEC. Así que es un gusto tenerte hoy aquí, Marcelo, y te cedo la palabra y me silencio. El gusto es mío, yo les agradezco mucho la invitación, es un honor estar compartiendo esta tarde con ustedes. Eh, y bueno, yo le pedí a Ricardo que podamos entablar un diálogo y me parece que estamos en un momento súper propicio para así hacerlo. Si a ustedes les parece, yo hago una presentación, trato de ser breve para después motivar a la conversación en estos temas que nos interesan tanto y que básicamente, eh, bueno, la bioquímica y la farmacia ha tenido un desarrollo tan impresionante en los últimos 25 años en la Argentina que yo diría que eh, que estamos en el andarivel que va a generar el próximo boom de- de desarrollo y de ingresos y de desarrollo económico para el país, ¿no? Entonces me parece que mi interés es solamente disparar algunos conceptos y disparar algunas ideas para que después conversemos entre todos. Si me permiten, voy a compartir la pantalla, pero antes, ahí está, listo. Deberían estar viendo ahora, ¿no? Sí, perfecto. Sí, Bien, sí, Sí, perfecto. sí, perfecto. bien. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Ricardo me quiere mucho, somos amigos desde hace muchos años, así que no le crean tanto todo lo que dice. Este, eh, les digo un par de cositas sobre mí, pero ya me ha presentado Ricardo y ha generado la expectativa en ustedes y una cierta confianza. Supongo que le tienen confianza a Ricardo, entonces por ley transitiva me la tienen a mí. Yo vivo en Santa Fe, es una ciudad fantástica, súper innovadora, seguramente ustedes la conocen, y es una ciudad en la que su Universidad del Litoral ha invertido hace 40 años en estos temas. Entonces, realmente tiene muy bien merecido ser referente en estas cuestiones. Y yo trabajo intensamente en la universidad.
ahora en mayo cumplí 41 años de ser docente universitario, que es lo que realmente me apasiona. Y es una ciudad realmente muy innovadora. Tenemos un parque tecnológico de excelencia. Hoy fuimos a visitarlo con los alumnos. Doy un curso de grado de gestión de la innovación a partir de la inteligencia estratégica. Y los chicos no podían creer vivir en una ciudad con semejante núcleo del ecosistema de innovación de Santa Fe, ¿no? Y esto lo digo y soy muy agradecido. Coordino un programa de inteligencia estratégica y tecnológica en la Facultad de Ingeniería Química. Y esta charla se debe un poco a estar viviendo en este ecosistema y de haberme nutrido en las facultades y en la gestión. Yo trabajé en el CETRI muchos años, abrimos en la oficina de patentes en el CETRI y la Universidad Litoral se transformó al cabo de 10 años en la universidad que más patentes tiene en el país. Así que, bueno, es una historia súper divertida, con una cantidad de actores. Yo soy un engranaje más, un granito de arena más en la playa de la Laguna Setúbal. Eh, y, y bueno, ustedes saben que yo le hago un poco de autorreferencia porque mi historia pasó por acá. Yo era ingeniero químico, diseñábamos plantas farmoquímicas, diseñábamos equipos de laboratorio y nosotros éramos algo así como un laboratorio externo de investigación y desarrollo. En el siglo pasado, ustedes este, eh, bueno, me van a copiar, me van a seguir. Hablamos de investigación y desarrollo, I más D. Eso era todo lo que teníamos en los 80 90. Este, y los que hacíamos I más D éramos, este, qué sé yo, nos gustaba más estar 8 o 10 horas en el laboratorio encerrados que estar en fiestas, en reuniones o de viaje. Entonces, bueno, estábamos ahí en esa instancia. Y y junto con esto, éramos un poco así, unos bichos de biblioteca, porque cuando yo empecé en los 90 a buscar patentes, y empecé a buscar patentes por esto de la necesidad de hacer desarrollos tecnológicos, trabajamos en un equipo en el departamento de física con Roberto Yomi, quizás algunos de ustedes lo recuerdan. Él fue un gran maestro porque en los 80 él hacía estudios del estado de la técnica y le pedía a la OMPI en Ginebra las patentes relacionadas a un determinado tema. En ese momento, alguno de los temas fue sílice pirogénica. Sintetizamos tetraclorosilanos en el laboratorio. Era una cosa, un delirio total. En el tercer piso de la Facultad de Ingeniería Química, casi llegamos a la síntesis de siliconas. Sí llegamos a la sílice pirogénica. Y bueno, con este distinguido público no tengo que explicar estos términos, así que me doy el gusto de compartirlos con ustedes. Y él nos enseñó a buscar en los Chemical Abstracts. Entonces estábamos semanas enteras buscando patentes y papers en los Chemical Abstracts, después conseguirlos. Y cuando nos llegaban las patentes y los papers había que traducirlos, ¿no? En esa época era todo durísimo, o sea, encontrar la información en los 80 90 eh, era en la biblioteca, no había otras cosas. Yo les cuento esto a mis alumnos de 20 y no me creen, o sea, mi hijo en algún momento me preguntó si en mis épocas existían las aceitunas, ¿no? Porque yo rescato estas cuestiones y me gusta contarlas. Pero bueno, veo muchas sonrisas, así que comparto con ustedes esta historia de los Chemical Abstract y de la búsqueda de información y de que realmente el secreto, el tema de aquellos momentos era encontrar la información. Eh, hoy ha cambiado absolutamente, radicalmente. El mundo es otro, absolutamente otro, ¿no? Y muchas veces no lo llegamos a entender. Por eso yo siempre les pregunto a los chicos de 20, ellos me ayudan mucho, ellos me han enseñado casi todo lo que sé hoy, me lo han enseñado chicos de 20. Este, Al principio del siglo, ustedes saben que unos españoles se les ocurrió ponerle la letra I chiquita al I más D, ¿no? Y ahí salió, y en el 2006 salió una norma de gestión
de la vigilancia tecnológica, la inteligencia competitiva, que así se empezó a llamar a la disciplina, principio de siglo. Y esta I fue muy tímida, tanto que se puso con I minúscula, se le sumó a la I más D, ¿no? O sea que desde ese momento se empezó a asociar la innovación con la ciencia y la tecnología. Eh, Vivimos en otro mundo, esto ha cambiado rotundamente, porque a partir de ahí empezamos a buscar qué era esto de la innovación, cómo eran los pasos, tratamos de sistematizarla. Lo único que sabíamos era que era un camino muy difícil, complejo, ¿no? Y hablamos de innovación desde la idea, pasando por el laboratorio, el escalado, el mercado, con una idea lineal de innovación. Este, eh, y siempre relacionado con la ciencia, ¿sí? Eh, bueno, eh, se habló mucho, hay muchos libros escritos. Echeverría nos visitó hace algunos años, que es un científico que se dedica a la innovación solamente, a teorizar sobre la innovación. Incluso hace pocos años él eh, acuñó un término nuevo, que es la innología, que es la ciencia que estudia los procesos de la innovación. Eh, a ver, en estos 25 años, el concepto de innovación se independizó de la ciencia, ¿eh? Y hoy cuando hablamos de innovación, hablamos de algo así, como lo que se define en las normas ISO 56000. Eh, eh, Y ustedes saben que hizo Mata Gurú. O sea, hasta hace unos años, hasta hace unos 5 o 6 años, estaba lleno de gurús hablando de innovación y nadie sabía muy bien a qué se referían. Bueno, salieron las ISO y ya no hay nada más que explicar, ¿no? Por suerte dejó de ser algo misterioso y la innovación pasó a estar normalizada internacionalmente. Y eso es una buena noticia. Se independizó de la ciencia. O sea, hay una pequeña porción de este proceso enorme que tiene relación con la ciencia, pero ya estamos hablando de otra cosa. El I más D más I ya no se usa más, no se habla más de I más D más I, salvo en algunos libros viejos o en alguna gente que quedó con las ideas de principio de siglo, pero hemos evolucionado tanto que hoy hablamos de innovación y por ahí hablamos de innovación científica, ¿no? Eh, pero la innovación, fíjense la definición de la ISO 56000. Innovación es todo aquel ente que genera o redistribuye valor, el universo y más allá, ¿no? Es una definición enorme. Pero bueno, es la definición de la ISO 56000. Eh, eh, en síntesis, cuando hablamos de innovación, estamos hablando de un cambio, de una creación, que genera o redistribuye valor. Digo cambio o creación. En general, lo que se exige para una innovación no es la novedad a nivel de la ley de patentes, ¿no? Puede ser una novedad local, territorial, no es estricta. Un cambio, o sea, cuando uno hace un cambio en una organización, en un producto, en un proceso, y eso tiene un impacto sobre un colectivo, sobre un grupo social, sobre una empresa, sobre la rentabilidad. Ahí estamos hablando de innovación. O sea, es un territorio mucho más amplio y también podemos hablar de innovación científica, de innovación tecnológica, de innovación social, eh, de innovación de procesos. Y bueno, y ahí empieza toda la librería que tenemos de innovación, este, que es frondosa y muy interesante. Pero a mí me interesaba de hoy plantear esto y contarles que tenemos más de 10 normas de gestión de la innovación que podemos usar para mejorar la gestión de nuestras organizaciones. ¿Mm? Para compartir con nuestros alumnos un método
que nos permite ser más eficientes en la generación de valor para la sociedad. Y bueno, les muestro esto, que ya lo habrán leído. Los expertos de la ISO han dividido por una cuestión analítica, no porque sea taxativo o absoluto esto, pero en este proceso de la innovación, eh, que es iterativo y es circular y va y viene, ¿no? Tenemos algunas actividades, algunos procesos. La gestión de las oportunidades y las ideas que está en la ISO 56007 es algo fascinante porque es sumamente humano. ¿Cómo identificamos las ideas? ¿Qué fuentes usamos? ¿Cómo transformamos esas ideas en conceptos? Cuando las vinculamos, las asociamos, las separamos, y cómo validamos esos conceptos a la hora de llevar una solución o una potencial solución a un proyecto de desarrollo para obtener un producto o un nuevo procedimiento que impacte en el mercado. Este es todo el proceso que siguen las ideas para transformarse en productos que se venden, o siguen las ideas para transformarse en organizaciones mejores para disminuir el hambre de una ciudad, o para aumentar los parámetros de calidad de vida, para mejorar el transporte. Eh, Dentro de este modelo se pueden incluir las acciones humanas que están relacionadas con el cambio, con la modificación y por sobre todo con la creación. La creación de nuevos inventos, la creación de nuevos diseños, la creación de nueva literatura. ¿Eh? Entonces, eh, el último paso, que es el de la implementación o el despliegue, deploy es en inglés, tuvimos problemas para traducir la palabra deploy, porque en español no es ni implementar ni desplegar, es una traducción muy interesante bueno, nunca nos terminemos de poner de acuerdo en Iram. Eh, y fíjense que los que venimos de la universidad y de la ciencia, yo conduje el área de información tecnológica, este área que está en relación con las patentes durante 15 años en el CETRI. La transferencia de tecnología está acá, ¿no? Es un pequeño paso en todo el proceso. Y si hay aquí alguien que se dedica a la vinculación tecnológica, eh, lo que hemos encontrado, la Unión Europea nos contrató hace un par de años para hacer un estudio de oficinas de vinculación tecnológicas y profesionales de transferencia de tecnología. Y lo que encontramos entre los hallazgos que hicimos es que si los transferidores de tecnología solamente se quedan acá, se pierden todo este universo. Y este universo es esencial tenerlo en mente cuando uno quiere impactar sobre la sociedad, por ejemplo, con los desarrollos tecnológicos y científicos que se desarrollan en la universidad. No podemos estar ciegos a todo esto. ¿Mm? Este es un proceso complejo, humano, en el cual el marketing está inserto en esto, el marketing entendido como la generación de relaciones de confianza duraderas entre aquellos que generan y aquellos que reciben, ¿no? Aquellos que producen y aquellos que compran, o aquellos que generan tecnología y aquellas empresas que necesitan esa tecnología para insertarse competitivamente en un mercado, ¿no? Los conceptos son los mismos, los campos se transforman, se modifican, se eligen. Pero bueno, fíjense que en este panorama, en este modelo de gestión de la innovación, tenemos una cantidad de normas, como les decía, desde las 56.000, que es el diccionario, las 56.005, que es un estándar internacional de cómo gestionar la propiedad intelectual en organizaciones. Es extraordinaria esa norma. La 56.006, que nos brinda una metodología, un camino, un manual de buenas prácticas para manejar la información, generar información y transformarla en conocimiento para la toma de decisiones. Estas tomas de decisiones, a partir de evidencia, o sea, la norma intenta que las decisiones organizacionales se tomen a partir de evidencia. Y tenemos una cantidad de herramientas enormes para buscar información, para procesar información,
secundaria de bases de datos, que bueno, un Analytics uno lo tiene en cualquier base de datos, en Scopus, en cualquier base de datos, en Lens, uno tiene un Analytics metido adentro, hoy no es ningún misterio esto. Este, pero lo interesante acá, y que hemos trabajado en los últimos años, es sobre la información primaria, o sea, la información que viene de las personas. Y aquí sí hay novedades muy interesantes que después, en la conversación, si les interesa, les cuento, ¿no? Eh, y bueno, y ahora estamos trabajando sobre una norma de gestión del portfolio de iniciativas de innovación, que ese es el corazón de cualquier proceso de innovación, cómo manejamos la cartera de proyectos, y una norma muy interesante que es de gestión de ecosistemas de innovación. Esas se las trae. Yo calculo que en 1 o 2 años más van a estar liberadas al público. Y estos son los pilares operativos de esto, ¿no? Eh, Gestión de oportunidades e ideas. Ustedes saben que en el CETRI aplicamos algunas técnicas y por ahí pusimos el canvas de negocios a los grupos de investigación y fue fantástico porque los científicos era la primera vez que se preguntaban quién era su cliente, a quién podían beneficiar con su investigación, ¿no? Es un trabajo que es súper nutritivo para el ámbito científico. El poder traspolar estos sistemas, ¿no? Este, y bueno, la gestión de las oportunidades y las ideas es lo más cercano al marketing. Y fíjense que en general está al principio del proceso de innovación. Yo doy clases en diseño industrial y los chicos de diseño industrial la tienen reclara. O sea, saben que los diseños que ellos desarrollan, si no están pensados en el dolor y en las necesidades de las personas, no tienen chances de prosperar, ¿no? Bueno, como les decía, la gestión de la propiedad intelectual, esta norma nos da todos los pasos necesarios, y casi todos que necesita un CEO de una empresa de base tecnológica, por ejemplo, o una empresa comercial para valorizar sus activos intangibles con todos los recursos que nos da la propiedad intelectual desde el derecho, ¿no? Bueno, la gestión de la inteligencia estratégica, esto que en algún momento se llamaba vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, bueno, el mundo cambió, las grandes empresas se dieron cuenta que es mucho más rentable colaborar que competir. Seguimos con la competencia, obviamente, pero hoy desde la perspectiva del negocio, la colaboración está mucho más valorizada. Hoy le llamamos inteligencia estratégica. O sea que si ustedes escuchan hablar de vigilancia tecnológica, está dentro de la inteligencia estratégica, ¿sí? La inteligencia estratégica también incluye la prospectiva. Nosotros venimos trabajando desde el 2010 en prospectiva, o sea, en generación de escenarios futuros. ¿Para qué? Para tomar decisiones en una agenda de gestión política, ¿no? Y aquí tenemos una cantidad enorme de herramientas para generar evidencia y tomar decisiones. Y uno con todas estas herramientas y estos recursos se pregunta cómo hacen los políticos para tomar decisiones, ¿no? Y aquí tenemos herramientas para la gestión política extraordinarias, extraordinarias. Lo único que tenemos que hacer es acercarlas. Hoy en muchos gobiernos han tomado herramientas de este tipo para conducir, bueno, ni hablar, tengo colegas en la ISO que asisten a municipios en Suecia, en Japón, y estos países han adoptado estas herramientas para la toma de decisiones de una manera muy sistemática, ¿no? El crecimiento económico y el desarrollo social hoy yo les diría que están atados a estas tecnologías blandas de gestión. Y bueno, si uno no mide, no pierde el rumbo, no sabe para dónde está yendo. Entonces acá hay una norma, la 56.008, que es súper aburrida y ajustada de cómo medir y cómo hacer KPIs, indicadores de éxito de los procesos de innovación, ¿no? Bueno, esta es un poco la estructura operativa conceptual. Y hay algo que a mí me gusta mucho de este método, que son los principios.
Y ustedes saben que una de las cosas fantásticas que me han pasado en la vida es compartir con un grupo de humanistas el comité técnico de la ISO que redacta estas normas. Y ante todo la persona está en el centro. No hablamos más de recursos humanos, son las personas y sus relaciones las que generan riqueza, ¿no? Y hoy esto se ha potenciado mucho en la era de la inteligencia estratégica. Y aquí tenemos una estructura conceptual que nos permite destacar por sobre todo los talentos, pero no solamente los talentos, las relaciones humanas, que son las que definen y las que marcan el rumbo en el desarrollo, ¿no? No sé si se enteraron, la semana pasada el gerente de Microsoft hizo una declaración diciendo que las empresas que dejan en manos de la inteligencia artificial sus decisiones de gestión, están perdiendo autonomía y conocimiento como se perdió en la época de que se fueron a producir autos y bienes a China. Las empresas occidentales han perdido esa capacidad de construir con las manos cosas concretas y reales. Bueno, si nosotros ponemos la gestión de las empresas en manos de la inteligencia artificial, vamos a estar perdiendo esa capacidad de gestión también. Eh, el, el director de Microsoft lo dijo, ¿no? No, no cualquiera, él vive de esto, ¿no? Entonces, bueno, estas normas tienen eso, tienen el humanismo metido. Y por ejemplo, una de las cuestiones que a mí me encanta conversar y contar es esto de la cultura. Cuando uno quiere implementar un sistema de gestión de la innovación, tiene que generar en las personas que están en la organización, tiene que eliminar el miedo a equivocarse. No podemos castigar el error. En una organización innovadora no podemos castigar el error. La gente se tiene que sentir confiada y segura de poder equivocarse porque es lo más valioso de la organización, porque la equivocación y el error y el fracaso son lo único que nos enseñan. Y entonces estas normas proponen un sistema de anotar, de registrar, el aprendizaje a partir de los errores y no a partir de las culpas, ¿no? Esto en muchas organizaciones argentinas es delirante totalmente, ¿no? Miren nuestra actividad, no sé si hay docentes acá, pero nosotros cuando tomamos un examen, lo que estamos buscando es lo que no saben. Las preguntas están hechas para buscar lo que no saben y castigamos lo que no saben, ¿no? Tenemos un sistema punitivo de educación, que es totalmente anti-innovación. ¿Mm? Porque si la persona está escribiendo un examen, tiene pánico a equivocarse, tanto así que, bueno, a nosotros nos ha pasado más de uno de estar muy nervioso, de estar descompuesto antes de ir a un examen. Es terrible, es lo anti-innovación. No existe innovación en un sistema punitivo. ¿Mm? Bueno, entre muchas otras cosas, ¿no? Lo sistémico, la generación de líderes concentrados en futuro, la perspectiva es fundamental. ¿Y qué es la perspectiva? No es la adivinación, a nadie le importa si un pronóstico funciona o no, salvo que juegas a la lotería. Aquí la perspectiva es pensar en escenarios futuros para tomar decisiones hoy. Es una de las disciplinas más actuales. O sea, pensar en futuro no es estar viviendo en el futuro, es estar pensando en el futuro para tomar la decisión hoy, para tomar decisiones con evidencia de proyecciones futuras, ¿no? Este, bueno, la incertidumbre, uno en la ilusión de control piensa que, o desea bajar la incertidumbre. La incertidumbre es una realidad con la que convivimos y con la que hemos convivido y con la que vamos a seguir conviviendo, ¿no? Acá lo que proponen las normas es gestionar esa incertidumbre, bajarla, ¿eh? Y a partir de bajar la incertidumbre, o sea, de conocer un poco más acerca del tema que estamos abordando, poder calcular riesgos y en función de los riesgos poder tomar decisiones de inversión. ¿Mm? Este, Porque los procesos relacionados a la tecnología y a las empresas, los procesos de innovación, tienen muchas dimensiones, ¿no?
Y bueno, desde Itera nosotros asesoramos empresas de base tecnológica, entonces esto ya es entrando en nuestro campo de la tecnología. Ustedes saben que la imagen que está atrás mío es una microscopía electrónica de un cristal de benzoato de sodio. Yo no puedo desligarme de mis orígenes de químico, a pesar de que hace muchos años redacto patentes y asesoramos empresas en estrategia. Bueno, esta imagen está relacionada con empresas de base tecnológica, Deep Tech, ¿no? Pero son muchas las dimensiones que tenemos, la humana por sobre todo, el avance de la tecnología, el design thinking, cómo diseñamos, a partir de esas tecnologías, cómo diseñamos cosas usables, ¿no? Dispositivos, procesos o sistemas que sean útiles para empresas o personas. La protección de marcas, de patentes. Ustedes saben que hoy los valores más grandes de la humanidad son de marcas. O sea, no hay valores de, de- de objetos materiales, los sistemas materiales que superen los valores de las marcas de las empresas más conocidas. Vivimos en un mundo intelectual. Hoy el 80% del capital de las compañías en los países desarrollados es de activos intangibles. O sea, los edificios, las plantas, los equipos, los vehículos no llegan al 20% del capital de las compañías. ¿Mm? Este, y bueno, y estas dimensiones las tenemos que tener muy en cuenta porque estas dimensiones, porque cuando estamos hablando de innovación tecnológica, lo único gratis son las ideas. ¿Eh? La creatividad es algo extraordinario, maravilloso, pero es lo único gratis en el proceso de innovación tecnológica. Todo lo que sigue es carísimo, ¿no? Y la inversión es cada vez mayor. Pregúntenle a Ricardo, si no, con los- las empresas de base tecnológica que ha fundado. Entonces, en cuanto se nos escapa una dimensión de estas, el proyecto tiene grandes chances de fracasar. Eh, yo no los quiero aburrir. Tengo un montón de cosas para seguir hablando, pero ya hace media hora que estamos conversando. Yo dejaría en suspenso por un rato la presentación y les puedo introducir algunos temas, pero me encantaría escucharlos a ustedes, escuchar sus reflexiones, si les ha surgido alguna inquietud. eh, bueno, o- yo valoro mucho tener la posibilidad de poder conversar con ustedes. Es un auditorio de excelencia y bueno, si les parece hacemos un corte acá. Yo dejo de compartir estas imágenes y charlamos un rato. ¿Les parece? A micrófono abierto, no Ok, pidan, no ok, levanten la mano. sí, ok, Marcelo, estaba revisando el chat, en el chat no hay ninguna pregunta. Eh, eh, Me imagino que esta introducción que has hecho eh, va a repercutir dentro de un rato, digamos, porque es muy para los que venimos del mundo del laboratorio científico, para muchos creo que es completamente nuevo. Y bueno, no sé si hay en el auditorio alguien que quiere hacer una pregunta concreta, que levante la mano. Es muy bueno verlos. Gracias por encender las cámaras. Me parece que no, no sé, no veo. A ver, no sé, voy a preguntar algo por preguntar. La verdad que me parece súper interesante todo, Marcelo, lo que estás comentando. Y tal cual, hay términos nuevos, hay algunas cosas que ya no se usan y yo pensé que se seguían usando, por ejemplo, como I más D más I. Pero bueno, no, te quería preguntar, a ver, ¿qué opinas vos sobre las oficinas de vinculación tecnológica que tenemos hoy acá? Trabajo en la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, y en CONICET. ¿Qué opinión tenés? Que empezaste a hablar algo de eso, pero bueno, como para profundizar, si puede ser. O sea, ¿qué pensás del trabajo? ¿De qué habría que cambiar? ¿Hacia dónde hay que enfocarse? ¿Cómo ves ese tema? Buenísimo, buenísimo. Es un tema que a mí me conmueve mucho porque trabajé 15 años en el CETRI. Hace un par de años nos contrató la EWIPO, que es la Oficina de Patentes. Sí, Ricardo.
Sí, aclarar lo que es el CETRI, porque Ah, eh, bien, bien, gracias. El CETI es la Oficina de Transferencia de Tecnología de la Universidad Nacional del Litoral, que fue la primera oficina de transferencia del país, ¿no? Este, y que ha sido muy exitosa y vienen gente de Paraguay, de Perú, de Brasil a ver cómo se hace la transferencia, viene gente de España. La gente de España nos ha dicho que el CETRI fue la OTRI más exitosa, ¿no? Las OTRI son las oficinas de transferencia de tecnología de España, de las universidades españolas. Este, eh, Hace un par de años me contrató la Oficina de Patentes de la Unión Europea a través de Alinvest Verde para hacer un estudio de las oficinas de transferencia de tecnología de Uruguay, y particularmente de los profesionales en transferencia de tecnología. Fue un estudio muy interesante, está publicado. Después, no sé si nos quedamos. Yo los invito a que se sumen a mi LinkedIn. Ahí hay mucha información y siempre los invito a eventos. Este, este estudio está publicado por la UIPO y les cuento algunos hallazgos que tuvimos. Estudiamos las oficinas de transferencia de Latinoamérica, evaluamos oficinas de transferencia del mundo desarrollado, hicimos como 30 entrevistas en profundidad a expertos, eh, y vimos eh, algunas brechas que son importantes de tener en cuenta cuando uno trabaja en una oficina de transferencia. Primero, brechas en los profesionales, ¿no? En las capacidades en la, en la formación y en las capacidades de los profesionales. Cuando uno trabaja en una oficina de transferencia de tecnología, la transferencia de tecnología es global. Hoy es global. Eh, es muy importante que la oficina de vinculación esté relacionada con el entorno, con la sociedad, pero cuando estamos hablando de ciencia y de desarrollos tecnológicos a partir de la ciencia, en la bioquímica y la farmacia somos muy buenos, entonces si son negocios globales. ¿Mm? Entonces, los profesionales que están en oficina de transferencia de tecnología, eh, esto es una perogrullada lo que digo, pero tienen que manejar muy bien el inglés. Si no, esto no funciona. ¿Mm? Este, por otra parte, y por sobre todo, la mayoría de los profesionales de transferencia de tecnología de las oficinas importantes están certificados en una asociación que es una alianza internacional de transferencia de tecnología, que está descentralizada, no es de ningún país. Empezó con AUTM, pero hoy es una federación internacional que certifica a profesionales que trabajan en la transferencia de tecnología. Y estos profesionales no solamente están capacitados desde lo jurídico, desde los contratos de transferencia, desde la inteligencia estratégica, este, eh, y desde todo lo que tiene que saber un transferidor de tecnología, sino que están formados en gestión de la innovación, para poder ver todo el panorama este que les contaba, ¿no? Y en marketing, ¿no? Y en tecnologías blandas de negociación, de mediación, y por supuesto que son técnicos, que tienen que hacer el vinculador tecnológico, tiene que ser un técnico, o sea, no podés vender un proceso de fabricación de biodiesel si vos no entendés el proceso de biodiesel, de producción de biodiesel, ¿no? No podés asistir a una empresa de fabricación de galletas si no conoces la tecnología de la producción de alimentos, ¿no? Entonces, el- en este sentido, en Estados Unidos lo resuelven fácil porque el patent attorney, o sea, el que entiende de patentes, es un técnico, es un doctor en biología o es un ingeniero, ¿no? Y hace 3 o 4 años más de estudio de patente. No necesitas ser patent attorney para estar en una oficina de transferencia de tecnología, pero habiendo una certificación internacional que te certifica como profesional de transferencia de tecnología y te vincula a todos los profesionales de transferencia de tecnología del mundo. Nosotros ni sabemos eso. En la Argentina, en Uruguay tampoco. Tampoco.
Otro de los hallazgos que hicimos es que la gestión de la transferencia de tecnología en Latinoamérica está liderada por las universidades. Y la gestión de la transferencia de tecnología en el mundo desarrollado, donde funciona muy bien, está liderada por gente que viene de la industria, de las empresas. ¿Mm? O sea, los profesionales de transferencia de tecnología en Japón, en Estados Unidos, en Europa, especialmente en el norte de Europa, España e Italia, por ahí tenían un modelo más parecido al nuestro. Pero son todos profesionales que han trabajado en la industria. ¿Mm? Por ahí las oficinas sí dependen de una universidad o del Estado a veces, pero los gestores de la oficina, a ver, es imposible venderle a alguien si no lo conoces a ese alguien. O sea, un académico que siempre estuvo en la academia, no es buen vendedor para un industrial o para un empresario, porque no conoce se tiene que estrellar 1 millón de veces contra la pared para poder negociar con un empresario, ¿no? Este, bueno, esos fueron algunos hallazgos. Después les paso el link con el estudio este. Es muy grande, un estudio de benchmarking y es un estudio que propone un curso para transferidores de tecnología y una certificación, ¿no? Que debería empezar por la certificación de ATTP, que es la Alianza de Profesionales de Transferencia de Tecnología. Sí, Gonzalo, estás muteado. ¿Ahora va? ¿Se escucha? Ahora sí. Perdón, Marcelo. Bueno, un gusto. Te la quiero hacer corta. Felicitaciones. Estás materializando con todas estas normas ISO lo que uno desconoce y hace día a día. Breve, mi experiencia. Soy del laboratorio de hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba. Somos una industria farmacéutica y nuestro objetivo es generar medicamentos, pero tenemos un know-how muy alto y mucha propiedad intelectual, intangible, como decís vos, y muy gratis, gratis. Tuve el honor de hacer un patentamiento hace ya más de 10 años y realmente fue un parto porque luchar contra el sistema, me tocó un revisor que no entendía la altura inventiva. Finalmente conseguí asesorarme por una persona que sabe mucho de propiedad intelectual. Yo soy bioquímico, no sabía nada, escribí las monografías mirando otras monografías y en general tuve muchos negativos, muchos rechazos y fue muy desalentador. Gracias a esta persona que nos acompañó, que es de Secretaría de Ciencia y Tecnología de la universidad, me dijo, no, esto hay que pelearla, hay que pelearla, hay que seguir, es un ida y vuelta. Y bueno, finalmente el final fue feliz. 10 años después me otorgaron la patente cuando el vencimiento es por 20 años, una locura. Entonces yo no entiendo esa idiosincrasia y le preguntaba a esta persona y me dijo, mira, en general aquí ante la duda no te dan la patente, mientras que en Estados Unidos todo lo contrario, ante la duda te la dan. ¿Qué piensas acerca de esa idiosincrasia en nuestro país y si crees que ha cambiado algo? No sé si fui claro con la consulta. Sí, claro, claro. Clarísimo, clarísimo. Es una experiencia que conocemos muy de cerca. Eh, sí, ahora les voy a mostrar la práctica, cómo se hace en la práctica esto. ¿Mm? Si ustedes me permiten, yo les voy a mostrar cómo se hace en la práctica. Pero lo que decís, Gonzalo, es tal cual, porque el mundo de los negocios es tan distinto al mundo de la academia, es tan diferente, son parámetros distintos, valores distintos. Eh, no me refiero a valores morales, ¿no? Eso por ahí también, pero son escenarios muy diferentes. La propiedad intelectual es algo que está en la interfase, ¿no? Pero básicamente la propiedad intelectual eh, es una herramienta para hacer negocios. Si se entienda como una herramienta académica, estamos re equivocados. O sea, la propiedad intelectual genera monopolios que desde cualquier concepto de la teoría económica, el monopolio no está bien. O sea, no es un buen sistema. La verdad que la propiedad intelectual eh, no está bueno en sí mismo, pero fue un mecanismo que se encontró para que por ejemplo, los músicos puedan vivir de la música, y las empresas
que invierten en investigación y desarrollo tengan una plusvalía, si se quiere, o un retorno que, que se origine en una plusvalía, en un valor mayor de mercado, porque tienen el monopolio, digamos. Ese es un poco el sistema. eh, es muy cuestionable, pero es lo que tenemos, ¿no? Los derechos intelectuales tienen un derecho moral del inventor o del autor, pero tienen un derecho patrimonial, que es lo que lo sustenta, es lo único que lo sustenta, ¿no? Que genera ganancias extraordinarias por la generación de un monopolio. Entonces, el sistema de patentes, yendo a tu pregunta, es un sistema que tiene que servir para hacer buenos negocios. Este, y desde esa lógica se puede entender, desde la lógica académica o de los tiempos, es inentendible. ¿Mm? Es inentendible. Y fíjate vos que si la invención genera un negocio global, la peor pérdida de recursos que podemos hacer es registrar una patente en Argentina. Porque si el negocio es global, lo único que estamos haciendo es divulgando cómo se hace para el resto del mundo con una expectativa de 10 años de monopolio en la Argentina, que es un mercado de 45 millones de personas. No existe el mercado argentino para ningún negocio, menos para la industria farmacéutica y bioquímica. Estoy hablando de inventos, ¿no? Este, Nuestros industriales farmacéuticos saben que es un buen negocio la industria farmacéutica, pero no estamos hablando de inventos ahí. Estamos hablando de comercio. Hablando de desarrollo tecnológico, de invento. Lo peor que se te puede pasar es patentar en Argentina, que te conceden la patente no te sirve para nada. Porque cuando uno tiene un invento que viene de la ciencia, es el negocio global. Entonces la protección tiene que ser global. ¿Mm? Y esto no nos lo dicen en la universidad. Las oficinas de transferencia de tecnología por ahí tampoco nos dicen esto, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, esto que les comentaba antes de que en nuestras oficinas de transferencia de tecnología hay gente que viene de la academia y que no conoce el negocio, ese es un gran problema que tenemos, un gran problema. Yo ahora seguimos con el micrófono abierto, ¿eh? El que quiera participar, preguntar, intervenir, yo encantado. Mientras tanto, les voy mostrando la Gracias, práctica. Marcelo, gracias. Comparto la misma sensación que dijiste. Gracias. Buenísimo. A ver, espérenme un segundito, que entre tantas pantallas, acá está. Mientras buscas la pantalla, aclaro lo que se refería a la imagen de Itera, es esta que tiene en el fondo, que es el cristal que mencionaba, porque no sé si se había entendido cuando lo explicaste, Marcelo. Sí, 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 sí. Ahora sí. ¿Están viendo unas patentes ahí? Sí. Sí, bárbaro, bárbaro. Bueno, todo esto que les conté, esta sistematización aplicada a nuestros clientes, y les voy a contar algunos casos. SingleStrand es eh, una empresa nuevita, nuevita, que surge a partir de un avance científico que está en la Facultad de Bioquímica, en la Universidad del Litoral. Su CEO es Alejandro Montaner y han desarrollado oligonucleótidos para el tratamiento de enfermedades crónicas e inflamatorias. Este, eh, la enfermedad de Crohn es una enfermedad muy tremenda
y estos oligonucleótidos prometen ser un remedio espectacular para ellas. Y fíjense que con esta empresa estamos presentando su patente, presentamos una patente provisional en Estados Unidos. Y aquí tuvimos la oportunidad no solamente de compartir el trayecto desde el inicio, desde antes del inicio, porque hicimos un estudio de patentabilidad previo, cuando los científicos desarrollaron estos oligonucleótidos, hicimos un estudio de patentabilidad donde encontramos que realmente cumplían con los requisitos de patentabilidad, de novedad, altura inventiva y aplicación industrial, y a partir de ahí se empezó a desarrollar la empresa, porque si la patentabilidad no da, no hay negocio. En la industria farmacéutica es así. No hay negocio posible si no hay un monopolio regido por patente. Hablo del negocio global, ¿eh? En Argentina tenemos una historia, no tenemos una cultura de propiedad intelectual, recién ahora se está empezando a gestar, y tenemos una historia muy interesante y con idas y vueltas. Bueno, en otro momento nos sentamos a compartir, y seguro que todos tenemos visiones distintas de la misma realidad. Es súper jugosa. Yo trabajo con industria farmacéutica desde el 94, 95. Así que es un ámbito muy, muy jugoso, interesante para el debate. Pero bueno, fíjense que acá también hicimos un estudio de contexto tecnológico para ver dónde se iba a meter este producto, qué empresas están trabajando, qué ensayos clínicos hay, qué productos se están desarrollando para esta enfermedad. Y en este sistema, en este método, lo que cuanto antes intervenimos en los proyectos, mejor, porque fíjense que cuando el estudio de patentabilidad dio ok, se empezaron a hacer los ensayos preclínicos, y los ensayos preclínicos no solamente nos dieron que los oligos funcionaban, sino que nos dieron los argumentos necesarios para presentar la patente con chances ciertas de concesión. ¿Por qué? Porque nos metemos de lleno en el diseño experimental para obtener lo que necesitamos para argumentar la altura inventiva, que es muy jurídico la altura inventiva, pero básicamente se trata de tener ensayos preclínicos que nos den indicios, por ejemplo, de sinergias, y nos den indicios comparativos con lo que existe en el estado del arte, para demostrar que este producto nuevo tiene ventajas, tiene efectos técnicos que no eran esperables por un técnico en la materia, un experto en la materia. Entonces, fíjense que fue tan fuerte el- 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 fue tan contundente y tan fuerte toda esta estructura de desarrollo tecnológico, de ciencia atrás, de estudio de patentabilidad y del diseño de los ensayos para obtener una patente, que CITES terminó invirtiendo en la compañía, y hoy estamos trabajando a toda máquina para cubrir la próxima ronda de inversión. Y aquí, para meterse en una ronda de inversión, hay una cantidad de condimentos muy interesantes, que es el storytelling, de cómo se cuenta, de quién, de cómo se... Bueno, es un mundo fascinante el de las startups, ¿no? Eh, eh, Aquí ustedes lo deben conocer, los vamos a tener tanto a Dante Beltramo como a Luis Argarañaz, los vamos a tener en agosto en la celebración de la academia, el cumpleaños. Química Loar es una empresa farmacéutica de Córdoba, que desarrollaron el valprofeno, que es el ibuprofeno inhalable. Salvó más de 20.000 vidas cuando no teníamos vacunas todavía en la pandemia. La mía fue una de ellas. Me agarré COVID antes de las vacunas. Tenía 82 de oximetría y fiebre. Era para internar. Yo en la esquina de casa tengo un sanatorio donde no dejaban de salir féretros, así que yo dije, ni loco, me internan. Y en 2 días me curé el COVID con las nebulizaciones del valprofeno. Este,
Es un producto que tenemos más de 100 patentes del laboratorio de Loar, Química Loar. Eh, Hace poco presentamos una patente de uso de una formulación del valprofeno que cura la tuberculosis en 15 días con nebulizaciones. Es algo tremendo. No debería morir nadie más en el mundo de neumonía con este producto. Y fue un invento de Luis y de Dante Beltramo. Dante es una de las mentes más brillantes que yo conozco en el mundo, es bioquímico. Luis es farmacéutico. Dante se jubiló hace poquito de Ceprocor, CONICET. Yo le he escrito como 10 patentes a Dante, es una cosa brillante. Y Luis le pidió que le ponga algún antiinflamatorio a la solución salina para los chicos con fibrosis quística que se tienen que nebulizar tantas veces. Y bueno, Dante le puso ibuprofeno. No fue fácil disolver el ibuprofeno en una solución salina, pero lo logró. Y después empezamos a investigar y descubrimos que ese producto tiene 1700 veces más de poder bactericida que el ibuprofeno, que tiene un poquito. Y es un antiviral de virus envueltos, fulminante, absolutamente fulminante, instantáneo. ¿Eh? Y lo que se usa en cada nebulización es 10% del ibuprofeno que tiene una pastillita de 400. Así que es un invento bien argentino. eh, y ustedes saben que la patente de la nueva formulación del valprofeno nos la concedieron, y tenemos patente en Estados Unidos de esta formulación hasta 2042. Este premio de la OMPI que lo fuimos a recibir en el 2004 por la excelencia en la gestión de la propiedad intelectual, este, eh, le permitió a la empresa visibilizarse internacionalmente. Hoy tiene sede en Estados Unidos y ha logrado una cantidad de inversiones tremendas, así que pronto, en Córdoba ya se vende el ibuprofeno, pero pronto lo vamos a tener en todo el mundo, como un producto no solamente patentado, sino que es muy barato. Y es súper efectivo sobre todas las afecciones pulmonares. Una empresa chiquita de Córdoba, ¿no? Es algo increíble. Bueno, Biosináptica es otro ejemplo. Eh, Ustedes saben que Marcos Ollero, un gran científico argentino, es el líder del equipo y desarrollaron una eritropoyetina no eritropoyética. Esto es uno de los inventos más extraordinarios que tenemos en nuestra cartera de clientes, porque ya se sabía que la eritropoyetina, además de señalizar la generación de glóbulos rojos, es un extraordinario protector de las células y en particular de las neuronas. Eh, eh, Hay una cantidad de ensayos preclínicos ya hechos con la eritropoyetina no eritropoyética que han demostrado no solamente recuperar las neuronas, sino mejorar muchísimo su neuroplasticidad. Los científicos del equipo no les gusta, pero como yo no soy bioquímico ni biotecnólogo, tengo una cierta inmunidad para hablar de esto, pero para mí, sin dudas, es un elixir de la vida prolongada al menos, porque los efectos técnicos, efectos terapéuticos que tiene son increíbles. La hemos patentado en todo el mundo. Estamos en un proceso de- de introducir inversiones en el proyecto para terminar las pruebas preclínicas y hacer un clon, porque es un producto de cultivo celular, y es una eritropoyetina que solamente tiene una modificación genética, con lo cual se anuló totalmente la señalización a la producción de glóbulos rojos. El equipo es un equipo brillante, que bueno, es el mismo equipo que estuvo en el desarrollo de Celtec, que fue la primera empresa incubada en una universidad nacional en el 92, ¿no? Y tiene un montón de otras historias fantásticas. Unibayo
Bueno, Univayo ganó, fue seleccionado entre las 30 mejores empresas por la gestión de la propiedad intelectual el año pasado. Univayo nació en la Universidad de Mar del Plata y desarrollaron unas micropartículas de quitosano que se agregan a los herbicidas eh, y, y bajan la concentración necesaria para que tener el mismo efecto herbicida. Con este equipo, bueno, también trabajamos desde el inicio en el manejo seguro de la información confidencial. Estuvimos un año entero diseñando los ensayos necesarios para demostrar altura inventiva y hoy estamos presentando las fases nacionales de 3 PCTs que tenemos solicitadas. Eh, y bueno, se acaban de asociar con una empresa china, ganaron un premio de $1 millón en Nueva York para el uso de Mancozeb en naranjos. La verdad que el trabajo que hemos hecho con ellos, desde el storytelling, desde los pitch deck, Matías Figliosi es un as, o sea, él debería tener una academia de formación de CEOs de startups, porque es una persona que, fíjense lo que les voy a decir, su, su máxima capacidad, y quizás la más importante, es que tiene una gran capacidad de escucha activa. Entonces, él sabe perfectamente dónde está parado siempre y con quién está hablando, ¿m? Porque escucha. Es realmente un ejemplo para las startups argentinas. Y bueno, está secundado por un equipo de científicos que van resolviendo las problemáticas que se plantean, porque este es un proceso, un producto que además de ciencia tiene esta escucha que fue modelada, su producto final fue modelado por el mercado, ¿no? Gracias a la intervención de Matías. Untech es una empresa nacida en la Universidad de Tucumán. Este año fue seleccionada entre las 33 empresas de mejor gestión de la innovación y gestión de la propiedad intelectual y de impacto ellos desarrollaron una pomada que cura las heridas crónicas. Hoy uno de sus inversores es Elea. Las empresas nacionales de fármacos se han dado cuenta que el camino de la innovación es esencial para la supervivencia. Entonces, eh, bueno, Elea invirtió en Untech, Vago acaba de invertir en Amplicon Brix, que es otro de nuestros clientes. Esta historia es muy interesante porque ellos hicieron una primer patente que no les iba a servir para nada porque era un sobrenadante de una bacteria láctica. Y nadie les advirtió, ni en Tucumán, ni las oficinas de patente que intervinieron, nadie les advirtió que regulatoriamente no iban a poder definir un fármaco con un sobrenadante, porque no se puede especificar la composición centesimal, ¿no? Y llegaron a nosotros de la mano de Incubando Salud, eh, y trabajamos con el estudio CORS. Nosotros trabajamos con muchos estudios de propiedad intelectual eh, asociados. Tenemos nuestros abogados y hacemos todo el estudio, pero la verdad que compartir es mucho más rentable que competir en muchos casos, así que tenemos muchos colegas, amigos con los que compartimos trabajos. Y Untech, fíjense qué interesante, nosotros hicimos un estudio del estado de la técnica y encontramos que parte de su proceso era patentable, entonces ahí se armó la empresa en el 2017 y a partir de ahí, durante un año diseñamos los ensayos que hicimos con Ortega acá en Esperanza, los ensayos preclínicos, y además de demostrar que funcionaba, demostramos que tenían sinergia los componentes, y no solamente que tenían sinergia los 6 componentes, sino que Alberto Ramos es un genio y tiene las heridas crónicas, el modelo de heridas crónicas en su mente. Entonces, gracias a ese modelo que Alberto tiene, pudimos encontrar la sinergia de solo 3 de los 6 o 7 productos que tiene la formulación, y logramos patentar esos 3. Es un núcleo poderosísimo desde la perspectiva de la propiedad intelectual, porque son los 3 componentes esenciales para que esto funcione.
y están protegidos solamente esos tres, ¿no? Entonces acá hay toda una ingeniería de protección, nos consideran la patente en todo el mundo. Fíjense que la PCT es la patente, es una solicitud internacional que nos da a los pocos meses de solicitarla un preliminar, un examen preliminar. Ese examen nos daba negativo por unas consideraciones que había hecho el examinador, y aplicamos acá una estrategia de fast track en Estados Unidos y a los 9 meses teníamos la patente en Estados Unidos concedida. ¿Mm? Fue un trabajo fantástico con los colegas de Estados Unidos, pero aquí se nota claramente la importancia de tener una buena estrategia de protección, de gestión de la propiedad intelectual, porque esta empresa sin patente no existe. Hoy están a punto de hacer la prueba clínica en pacientes, y están hablando con empresas internacionales para su próximo paso que va a ser el de producción nacional y el de producción internacional con otros partners. Espero no estar aburriéndolos. ¿Cómo vamos? Bueno, hace 1 hora y cuarto. Les muestro un par de casos más, Mm. pero el micrófono abierto, por favor, ¿eh? Me Eh, encantaría te conversar. comento, Marcelo, te comento que está bien que presentes lo de Infira y fue presentada el año pasado en la academia, Infira y también la de Apolo, Biotech, te aviso. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, Les pido por favor micrófono abierto, ni tienen que levantar la mano, preguntan o consultan o me ayudan haciendo algún comentario o contando alguna anécdota. Bueno, Infira, ustedes saben, les voy a contar alguna infidencia de esto. Eh, Cuando las chicas de Infira, Renata, cae a la oficina del CETRI, allá por el 19, muy tímidamente, viene con una macetita y me empieza a contar lo que habían hecho. Resulta que Renata Reinheimer es licenciada en biodiversidad, tiene un doctorado en Estados Unidos en química biológica y estaba investigando un salto génico que ocurrió hace 80 millones de años en las gramíneas. Y cuando encontró esto, descubrió, es un descubrimiento científico, y dice, ¿qué pasa si a este gen lo ponemos en un arroz? ¿Mm? Y bueno, antes de ponerlo en un arroz, lo puso en una Arabidopsis. Y cuando cae, la macetita esa tenía un yuyo de Arabidopsis, que los que saben algo de plantas saben que la Arabidopsis dura 5 o 6 meses y se muere. Bueno, me dice, esta tiene 2 años y medio. Renata estaba hablando y yo no podía creer lo que estaba escuchando. O sea, había generado plantas perennes a partir de yuyos, no perennes, a partir de gramíneas. Y cuando me dice que podía generar un arroz perenne, a mí la verdad que me costaba creerlo, pero estábamos totalmente anonadados. Cuando se va Renata de la oficina, lo llamo al rector de la universidad, le digo, Quique, después de 30 años de invertir en innovación, en tecnología, en transferencia, tenemos la primer patente, la primer tecnología disruptiva de la Universidad del Litoral. Eh, ha habido un largo camino en este devenir, súper interesante, súper interesante. Invirtió la aceleradora Litoral, igual que en Untech. Este, eh, Armaron la empresa. Renata viene de una estirpe de transferidores de tecnología. El papá es especialista en bacterias lácticas, un gran científico argentino, Jorge Reinheimer. Entonces Renata tenía esto y hoy se transformó en una empresaria, una super mujer empresaria. este, y durante todos estos años se han ido desarrollando. Ahora empezamos a presentar las patentes de segunda generación con las secuenciaciones de las líneas.
Este, y, y bueno, hemos hecho trabajos muy interesantes con el equipo de Infira. Por ejemplo, ustedes saben que en la inteligencia estratégica nosotros tenemos dos grandes fuentes de información para generar evidencia. La información secundaria, que es la información de bases de datos, y en eso hoy no hay misterios con la inteligencia artificial. Eso antes era muy difícil y teníamos muchas horas y tiempo de trabajar con los data mining. Hoy esto se resuelve bastante más fácil. Pero tenemos una cuestión mucho más desafiante, que es la información primaria, ¿no? Para obtener información primaria de las personas, nosotros hicimos en estudios prospectivos una cantidad de entrevistas en profundidad, ¿no? Que es fantástico, porque uno genera un momento muy agradable con un experto, o con un cliente, o con un consumidor. Durante una hora y media, se genera una relación ahí donde la persona se siente cómoda como para contar lo que sabe sobre un determinado tema. Pero es agobiante, ¿no? 30 entrevistas en profundidad, necesitamos un año para hacer 30 entrevistas en profundidad, desgrabarlas, encontrar las relaciones. Entonces, esta dificultad nos llevó a trabajar con Marta Pailet, que falleció hace un par de semanas, pero con Marta Pailet, que viene de la mediación, una abogada educadora para la paz. Desarrollamos dispositivos sociales que nos permiten en muy poco tiempo quedarnos con las opiniones y las ideas que tienen un grupo de personas. Yo le digo, podemos hacer dispositivos que nos quedamos con las opiniones de 200 personas en una hora y media. ¿Mm? Y eso se procesa en una semana. Son dispositivos extraordinarios que los hemos usado, bueno, Ricardo les puede contar, lo usamos en un congreso de cultivos celulares, entre 80 científicos, y en una hora y media nos quedamos con escenarios futuros sobre el futuro de los cultivos celulares. Y para nuestro asombro, yo como ingeniero todavía no lo puedo creer, pero esas metodologías sientan a la mesa personas muy distintas, de distintas jerarquías, y permiten que se escuchen, porque usamos el diálogo estructurado. Entonces es una experiencia rara porque uno habla y es escuchado, todo el mundo hace silencio, y el resto del tiempo escucha atentamente y no tiene ninguna otra cosa que hacer. Entonces a la tercera ronda de diálogo empiezan a aparecer ideas nuevas, que ninguna de las personas que están en la mesa traían, ¿no? Y la conexión emocional que generan esas técnicas son sorprendentes. Y lo hemos usado, por ejemplo, con Infira, usamos estas técnicas, contratamos a 10 expertos en suelos, en agua, en regulatoria, e hicimos 3 mesas de diálogo y ahí generamos escenario porque es una tecnología muy disruptiva. Las cerealeras quizás no estén muy contentas porque van a sembrar, ya tenemos el arroz que sembramos una vez y lo cosechamos 5, 6, 7, por ahí está 2 o 3 años en la tierra, y genera mucho más producción que si sembramos todos los años. Ya está, es una realidad, esto está en el campo, todavía no está aprobado, falta la regulatoria de esto, de una modificación genética que se le hizo a un arroz y hoy tenemos un arroz perenne. este, y con estas mesas de diálogo pudimos identificar las empresas que se van a oponer, pudimos identificar las barreras, pudimos definir caminos regulatorios, caminos científicos. Generamos un software para elegir los cultivos que se fueron desarrollando, cuáles tenían menores barreras de entrada, cuáles tenían mayor posibilidad de rentabilidad. Y bueno, ustedes saben que además de la escucha activa, hoy la colaboración es esencial para los procesos de innovación. ¿Sí? Entonces, haber desarrollado dispositivos de colaboración como esto, para nosotros ha sido un golazo, es un paso enorme que hemos hecho a la hora de potenciar los procesos de innovación.
Bueno, Tamara Rubilar la conocen todos, no tengo que hablar demasiado de su proyecto, pero bueno, acá también venimos asistiendo a ERIC, a Promarina Antioxidante, desde hace muchísimos años. Diseñamos un protocolo de manejo seguro de información confidencial porque lo esencial de este proyecto está en secretos industriales. Y hoy cuando uno tiene un protocolo de manejo de secreto industrial, y una propiedad intelectual que genera realmente una ventaja competitivo bestial, ¿no? Porque fíjense la comparación, la tecnología que desarrolló Tamara permite con un erizo producir fármacos que no son fármacos, son aditivos nutricionales, pero que funcionan como, este, para hacer en un año lo que fabrica un erizo, este, con métodos tradicionales necesitaríamos matar 8.400 erizos para producir lo mismo. Realmente es extraordinario y bueno, tenemos toda una gestión de la propiedad intelectual con Erici, que tiene diseño, tiene patentes, tiene secretos, y es muy sólida y esto es básicamente reconocido, muy reconocido por los inversores europeos, ¿no? Hacer una gestión de los secretos realmente tiene un peso tremendo. Virginia, te escucho. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, primero, bueno, yo soy la presidenta de la Academia actual de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. En nombre de todos los académicos te quiero agradecer y felicitar por tu presentación, sobre todo porque has podido en el principio, en los conceptos fundamentales, encasillar todo aquello que tenemos en mente nosotros, los que provenimos del área docente de investigación. Te aclaro, yo fui docente e investigadora durante muchos años en el Instituto de la Química y Metabolismo del Fármaco y trabajé sobre productos naturales. Y me sentí muy, te voy a hacer una pregunta al final, pero te quiero hacer un prólogo para explicarte un poco que yo viví en carne propia muchas de las cosas que vos contaste, pero me sentí muy consustanciada con Gonzalo, que tiene muchísimos años menos que yo y que está también en el ámbito científico y que sigue teniendo los mismos problemas que se me plantearon a mí hace 30 años. Nosotros intentamos patentar un producto natural que era antiviral, activo contra el HIV, contra el herpes. También pasaron 10 años, nunca tuvimos respuesta y después de 10 años dijeron que no tenía altura inventiva o que no era innovativo, etcétera. Fue al cajón. Nosotros no lo peleamos. Gonzalo tuvo mayor suerte, por suerte. Y también me consustancio mucho con los conceptos que vertió perdón, el doctor Luis Wall el año pasado, que hubo una jornada de bioquímica vegetal, que él planteó, él trabaja en microbiología de suelos y tenía unos descubrimientos muy importantes para que podían haberse trasladado al área agropecuaria y que también él mismo admitió que le costó muchísimo y que no pudo llegar a buen puerto con todas sus investigaciones. Entonces, ante esto, que como digo, Gonzalo tiene unos cuantos años menos que yo y sin embargo está pasando por el mismo inconveniente, yo te preguntaría, te quiero preguntar, ¿cómo valorás el accionar de estas agencias de transferencia tecnológica que pertenecen a los organismos oficiales, o sea, universidades, CONICET, en relación a si han mejorado, si han empeorado, si están por buen camino? Eso, en la actualidad, ¿qué pasa con esas organizaciones? Tal vez, también sabemos que podemos consultarte a vos, pero como nosotros el primer punto de contacto nuestro es el CONICET o la universidad en la que estamos trabajando, la pregunta va a ver cómo valorás la actuación y si van en buen camino. Eh, Buenísimo. Eh, Gracias, Virginia, por la pregunta. Son fundamentales las unidades de interfaz entre la ciencia y las empresas son fundamentales. Eh, el tema es que todo esto es muy caro, Virginia. Es muy caro. O sea, no se puede hacer una oficina de transferencia de tecnología
mandando al chico que busca las patentes y poniéndolo con un abogado recién recibido, y poniendo un profesor de confianza para que la dirija. No se puede. O sea, la inversión acá tiene que ser enorme. Pero esta conciencia no está en las autoridades. Hoy la universidad está pasando por una crisis terrible de financiamiento, y no estamos para pensar en esto. Pero, eh, eh, a ver, la Universidad Litoral, el último rector, Mamarela, es inventor de patentes. O sea, fue director del Parque Tecnológico. O sea, tenemos una historia, una trayectoria en que la gestión siempre valorizó este segmento, y el CETRIC llegó a construir en la época de Matoso un edificio de 5 pisos con el propio producido. Éramos más de 120 profesionales que trabajábamos en esa oficina. Acá con nosotros, acá está Ramiro Picasso, que fue el líder de la oficina de transferencia de tecnología de CONICET, y cuando él entró eran 5 personas, y cuando él se fue eran 120 profesionales de primera línea, trabajando muy bien. Fue el momento en que mejor trabajó CONICET en el área de transferencia de tecnología. Pero si viene un gobierno que no lo valora y no entiende, esto se destruye. Y es muy fácil de destruir, es muy difícil de construir y muy fácil de destruir. Entonces, yo te diría, Virginia, que a ver, lo primero que se resiente en una estructura que tiene una oficina de transferencia es la oficina de transferencia, porque no le podemos pagar a los profesionales que necesitamos para que, para que esto funcione bien, ¿no? Entonces, yo te diría que el problema no son los profesionales ni las oficinas. Acá el problema es de inversión, porque es caro. Realmente, yo les voy a mostrar ahora cómo es un poquito el proceso necesario para hacer para empezar a pensar en una patente, y van a ver que la inversión es grande. Es muy importante la inversión que tenemos que tener para tener eh, las personas con las capacidades suficientes para liderar estos procesos, que son procesos de negocios, no son procesos científicos, no son procesos tecnológicos, son procesos de negocio. Entonces las personas que están en una oficina de transferencia de tecnología tienen que estar mucho más cerca de los negocios que de la academia. ¿Mm? Entonces, pero hoy esto que te digo es insustancial, porque si no tenemos un buen presupuesto para una oficina de transferencia, es impensable esto que estamos charlando, ¿no? O sea que yo te diría que hoy eh, eh, necesitamos presupuesto, y cuando tengamos presupuesto tenemos que pensar muy bien cómo lo invertimos, y ahí sí podemos ayudar, ¿no? Perfecto. Gracias. Miren, esto es lo que en principio tendría que empezar a hacer una oficina de transferencia de tecnología. En el CETRI, que es la oficina de la Universidad Litoral, yo me fui y dejamos una oficina funcionando con un área de información, con un área de marketing, con un área de patentes, y no solamente con todas las áreas funcionando, sino con una certificación ISO 9001 de calidad del funcionamiento de la oficina, ¿no? Y todo esto estaba previsto en su modelo. Eh, pero fíjense que lo fundamental es un estudio de contexto tecnológico que nos ubica sobre la patentabilidad del invento, pero además sobre la factibilidad de negocio, ¿no? En estos estudios de contexto tecnológico que hacemos en Itera para todos nuestros clientes, analizamos fuentes de datos secundarias, hacemos landscape como estos de tecnologías. Acá los picos nevados esto es un análisis por ahí de 5.000 patentes, ¿no? 10.000 patentes. Y los picos nevados son las palabras que están apareciendo en las patentes con mayor frecuencia de aparición. Entonces uno empieza a ver, no necesita leer las 10.000 patentes, sino que empieza a ver de qué se está hablando, ¿no? Y esto lo podemos hacer
transitorio, o sea, una película para ver cómo ha ido evolucionando de lo que se habla en las patentes de un campo tecnológico. Este, analizamos patentes, analizamos papers, los reviews son clave en esto. Una vez que tenemos todo esto, analizamos las tecnologías que hay cercanas, las empresas que están trabajando, los grupos de investigación. Hacemos una prospectiva para ver cuáles son las tendencias, ¿no? Por ahí encontramos nichos de oportunidad. ¿Qué son los nichos de oportunidad? Son tecnologías que no han sido patentadas y que vemos con chances de ser patentadas si se invierte en desarrollo de tecnología en esos puntos. Este, y nos metemos en el tema de competencia y nos metemos en el tema de ensayos clínicos en la industria farmacéutica. Y bueno, todo esto es lo que le decías del data mining y de cómo manejamos la información secundaria para poder hacer hallazgos que nos permitan ubicar el proyecto de investigación en este mundo que es mucho más complejo que el científico, que es el mundo de los negocios. Y a partir de estos escenarios que planteamos, donde identificamos las barreras potenciales, donde identificamos las oportunidades de negocio, donde identificamos los actores principales que pueden ser competidores, pero pueden ser nuestros principales clientes, ¿no? Este, y ahí usamos, nosotros en Iteria usamos Questel, Audit Questel, pero hay un montón de bases de datos, de patentes y de papers que nos permiten hacer estudios mucho más profundos. Este, y luego tenemos que tener en la cartera todas estas alternativas de estudios, que es un FTO, por ejemplo, que es un Freedom to Operate, que nos permite identificar patentes concedidas en un determinado mercado que puedan ser infringidas por esta nueva tecnología. ¿Mm? En el CETRI lo que están en los protocolos del procedimiento es que hacemos un FTO nacional para que el proyecto científico no infrinja patentes nacionales. Pero si vamos a ir a Estados Unidos, tenemos que hacer un FTO en Estados Unidos para ver, porque nos pueden conceder una patente, pero podemos estar infringiendo otras ya concedidas. Entonces, eso inhabilita un negocio. ¿Mm? Entonces, nosotros desde etapas tempranas tenemos que analizar FTO para tentar a inversores y decirle, señor, si usted invierte en esta tecnología no va a estar infringiendo tecnologías patentes de terceros, ¿no? Bueno, un due diligence de proyectos, esto también es muy importante porque le ponemos valor. En función de este estudio de contexto tecnológico, uno le pone valor a la tecnología. Por ejemplo, si hay una patente concedida que es la misma tecnología, el valor del proyecto es cero. ¿Mm? Y así hay un montón de barreras potenciales. Eh, bueno, estas son formas de output de, cuando nosotros analizamos un corpus de patentes, ¿no? Eh, y después, esto que me planteas Virginia y Gonzalo, eh, la patente es una herramienta para hacer negocios. ¿Dónde vas a hacer negocios? Bueno, en esos países tenés que presentar las patentes, pero tenés que empezar por ahí. Cuando nosotros viene un inventor y lo primero que le preguntamos antes de redactar la patente, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio? ¿A quién le vas a vender? ¿Vas a licenciar tecnología o vas a vender producto? ¿Mm? En la universidad también tenemos que hacer esa pregunta, porque si no, no podemos redactar una patente, porque ¿para qué vas a redactar una patente? Una patente es muy distinta si vos vas a vender el producto o si lo vas a licenciar. Vos vas a ejercer la potestad, el derecho de exclusión o lo va a ejercer otro. Son preguntas fundamentales para la redacción de la patente. Y, y hoy tenemos un montón de oficinas de patentes en Argentina que contratan un técnico para redactar la patente. Entonces vos le mandás el paper, el técnico lo traduce a término de patente y se presenta la patente. Eso no sirve. En una de esas te la conceden. Probablemente no, porque si no hiciste un estudio del estado de la técnica previo, no sabés cuál es el objeto real patentable. ¿Mm? Entonces, acá hay todo un procedimiento. Cuando uno quiere patentar desde la universidad, tiene que preguntarse cuál es el negocio. ¿Mm?
si no te preguntás cuál es el negocio, vas a redactar una patente. En una de esas te la conceden, pero no te va a servir para nada, porque una mala patente de un buen invento es un muy mal negocio. ¿Mm? Y esto es lo que nos pasa por lo general, ¿no? Vos, Virginia y Gonzalo tuvieron la inquietud de ir a la oficina y pedir una patente, pero en general el 80% de los grandes inventos argentinos se van a la basura porque hay publicaciones previas que quiebran la novedad. ¿Mm? Y bueno, acá hay algunas buenas prácticas que hemos usado en todos estos años. Eh, eh, y bueno, yo les conté algunos casos de éxito y de ciencia llevada a los negocios que están ocupándose de eso. La ISO 56005 es esencial para cualquier oficina de transferencia de tecnología y les aseguro que ninguna oficina del país la tiene. No podés gestionar la propiedad intelectual de una universidad sin ajustarse a la ISO 56005. Eh, Porque está listado de todos los puntos que tenés que analizar, ¿no? Eh, ¿Cómo estamos? ¿Están atosigados de tanta información? Me encantaría escucharlos a ustedes. Bueno, a mí me resulta particularmente espectacular, aunque estamos bastante en contacto contigo, Marcelo, pero no sé, a mí me gustó mucho esta exposición y un poco la idea era de establecer esta charla primera para después del 12 de agosto, ir a avanzar con casos concretos, ¿no? Así que me parece, bueno, por mi parte, bueno, muy satisfecho con tu presentación. Quedó una pregunta en el tintero Sí, a mí me encantaría escucharlos. En serio, digo. del doctor José María Delfino, que Sí, buenas tardes. Sí, yo no tengo cámara en este momento, lamentablemente, pero sí pregunté a raíz de algún punto que se tocó en la charla, ¿cuál es la forma más eficiente de transferir una posible innovación desde un laboratorio de investigación básica? Siempre hablando desde la experiencia de alguien que, como en mi caso, se dedicó a investigación básica toda su carrera. Y tal como fue dicho, el mejor vínculo inicial sería el de un profesional doctorado en ciencias de la universidad que luego se formó en leyes y se especializó en patentes. Me tocó ver casos de personas que tenían esa formación cuando estuve en Estados Unidos. Eh, pero eso es una experiencia de los años 90 o 2000. Quisiera saber si hoy día eso se sigue manteniendo, porque me parece básico para la comunicación inicial que la persona con la que uno hable en primer lugar entienda sobre el asunto, antes de Totalmente. continuar. Sí. Adelante. No, no, sí, eso, esa es la pregunta. Bien. Sí, sí, sí. A ver, Estados Unidos lo resolvió muy bien. El patent attorney allá es un doctor en biología con 3 años de estudio de derecho de patentes. O Ujú. sea, ningún patent attorney que te vaya a escuchar eh, eh, va Es a tener solo problemas. abogado. Eh, claro, acá, a ver, un gran problema. A ver, yo tengo, mis mejores amigos son abogados y trabajo hace 30 años con abogados. No es una crítica a la profesión. No, no, Pero claro. eh, ningún abogado que sea solo abogado va a entender una patente de un anticuerpo monoclonal o una patente de microcápsulas de quitosano, ¿no? Porque no pueden, o sea, hacen como que, pero... y el mayor problema de nuestro sistema de, de transferencia de tecnología es que cuando el rector dice, che, vamos a abrir una oficina de patente, de transferencia de tecnología, llaman a un abogado. Mm. Pero el abogado es abogado, aunque sea experto en propiedad intelectual,
no entiende de la gestión de la innovación, no entiende de los procesos científicos, no entiende de los procesos tecnológicos. Un vinculador tecnológico tiene que ser tecnólogo. Y si es abogado, tiene que estudiar tecnología, que también, perfecto. Eso fue un gran error que a nosotros nos hizo perder 20 años, ¿no? Eh, y no estoy hablando en contra de los abogados, ¿eh? Es que los pusimos en un lugar que pobres no tenían herramientas ni para entender lo que estaban escuchando. Gonzalo, Perdón, breve, sumo lo tuyo. En mi caso, y es cierto, mi mujer es abogada, así que no puedo decir que estoy en contra de los abogados, pero me pasó que esta experiencia que he compartido y que después Virginia compartió su experiencia, lo primero que me dijo el abogado de la organización es, esto no va a prosperar. Es lo primero que me dijo. Imagínate, te estoy dando la razón de lo que vos estás diciendo. Lástima haberlo, bueno, porque te hace dudar. Entonces, ¿qué hace la persona? Se desalienta, se desmotiva y dice, ¿para qué me voy a poner a hacer este trabajo? Es eso. totalmente, totalmente. Bueno, por eso pregunté si este es el primer paso, ¿cómo sigue? En un proceso ordenado debería primero entenderse de lo que se está hablando y luego, en todo caso, las personas más especializadas en leyes intervenir más tarde, me parece. Mira, José María, el protocolo, lo que decía al principio, ISO mata gurú. No hay nada nuevo, o sea, están las ISO. O sea, Ujú. y en el CETRI tenemos un manual de procedimiento certificado por ISO 9001. No hay misterios acá. O sea, cuando llega la declaración de invención, se hace un estudio del estado de la técnica, se evalúa la patentabilidad. Después se hace un estudio de marketing tecnológico, se evalúa la posibilidad de negocio y si los dos informes convergen, se hace la patente, se presenta en la Argentina y a los 12 meses se presenta la PCT para internacionalizar el desarrollo y uno tiene 30 meses para conseguirle novio a la tecnología. Ese básicamente es esto, ¿no? Marcelo, Ricardo, ¿me permitís? sí. Me gustaría si podés explicar lo que son los documentos y de la propaganda que hizo la Secretaría de Vinculación a través del CETRI en la Universidad Nacional Litoral sobre la denuncia de los resultados de la investigación, que capaz que apunta un poco me parece interpretar a la pregunta de José María. Sí, estuvimos un año desarrollando ese formulario que hoy está ahí. Eh, el CONICET tiene uno muy parecido, que es la declaración de invención, ¿no? Cuando un científico desarrolla algo que puede ser protegible por patente, este, tiene la oportunidad de llenar un formulario donde explica la invención, donde cuenta todo lo que sabe al respecto y en función de eso el equipo técnico hace el estudio del estado de la técnica, el FTO si cabe, y ahí se decide si se patenta o no. Eh, Esto es un procedimiento bastante que hoy, le digo, hasta el chat CPT puede ayudarnos enormemente a resolver este tema en primera instancia, aunque no tengamos gente súper capacitada. Es un riesgo, ¿no? Es un peligro, pero bueno, hasta hoy podemos pensar hasta en eso. Eh, eh, el tema acá es que esto es procedimental para la redacción de la patente, pero es procedimental, es operativo. O sea, la cuestión de fondo acá son varias, pero hay una política de desarrollo, ¿no? Una gestión de la innovación de todo un país, y cómo generamos valor con esto. Esa es la pregunta. ¿Cómo generamos valor? ¿Cómo desarrollamos la economía nacional a partir de la ciencia? Bueno, el camino de las startups está dando frutos, está funcionando bien. Todo el ecosistema que hay de startups es un buen mecanismo para sacar de los laboratorios ciencia y transformarlos en negocios. Y está funcionando, hay un ecosistema, y está CITES, está Aceleradora Litoral, y hay inversores ángeles, y hay concursos. La verdad que es impresionante el movimiento que hay en ese territorio. Entonces, es un territorio que los científicos o pueden sumarse, si es que quieren ser empresarios, o pueden
darle a los chicos que vienen con ganas de hacer negocio, darle la estructura, el concepto científico para que los chicos puedan desarrollar en una startup y puedan generar tecnología aplicable a partir del invento de la ciencia, ¿no? Porque si uno es científico, es porque le gusta estar de científico, ¿no? No a todos los científicos les gusta la innovación o tienen interés en hacer una empresa. No tienen por qué, digamos. Son ámbitos diferentes. A pesar de que conozco científicos que se han transformado en empresarios y les ha ido muy bien y son fantásticos, pero no, eso de que todos tenemos que ser innovadores, me parece que no es así. No sé si te Eh, contesté, José María, pero sí, sí, no, quisiera hacer un comentario a raíz de la respuesta en un punto. Hace 2 semanas, así aproximadamente, asistí a un workshop de Nature, de Springer Nature, como editorial, y hablaban muy especialmente respecto de no subir artículos originales directamente a las herramientas de inteligencia artificial, por el riesgo de perder la novedad, porque eso va a alimentar a la inteligencia y entonces eso va a ser público en algún modo. Me parece que eso todavía es más crítico en el caso de las patentes. Así, no sé, te pediría un comentario si qué tan riesgoso o qué práctica uno debe cumplir para recurrir a estas herramientas o no, en el caso de objetos patentables. sí, sí, totalmente. La verdad que hoy los países y las organizaciones internacionales están tratando de regular esta cuestión. Todavía no Sí. está regulada. Eh, las, a ver, las distintas empresas que ofrecen inteligencia artificial dan distintos contratos de, de compromisos de confidencialidad. Eh, en general, cuando vos pagás una inteligencia artificial, tenés una garantía de confidencialidad que no se va a usar esa información para alimentar a la inteligencia global. Eh, es un compromiso de la compañía. Todavía estamos en pañales, no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿no? Ujú. Eh, si, yo te diría que si tenés un acceso gratuito a una inteligencia artificial, no pongas un documento nuevo, ¿no? Una información sensible. Mm, Ujú. Yo no lo haría. Eh, pero bueno, si tenés contratado una base de datos que tiene inteligencia artificial, eh, vos tenés un compromiso de un contrato de servicio, de licencia, ¿no? Que te garantiza este tema. Claro. Por eso nosotros invertimos como $20.000 por año en bases de datos y en servicios de este tipo, ¿no? Ujú. Gracias. Bueno, En el chat, ¿hay algo, Ricardo? no, a ver, ahora una, pero creo que alguien, no, alguien que se tenía que retirar ya. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Como estamos excedidos de tiempo, me parece que fue muy interesante y bueno, eh, está tu mail para contactarte y el 12 de agosto vamos a estar reunidos en forma presencial, digamos, en la academia, ¿no? Así que muchas gracias por esta participación. Espero que al- a todos los oyentes y académicos les haya interesado y bueno, haremos fuerza para el miércoles 12 de agosto o martes, no me acuerdo qué día es de semana. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por tu intervención y bueno, esperamos agosto a ver que así continuamos aprendiendo. En agosto vamos a hacer un panel, que espero que podamos conversar sobre estos temas, pero nos va a acompañar Tamara Rovilar, nos va a acompañar Luis Argañas y Dante Beltramo, que son actores principales en esta escena, ¿no? Y que ellos también han padecido y han tenido estas problemáticas que ustedes plantean en las instituciones. Este, y bueno, pero ellos lo han resuelto y lo han resuelto
exitosamente. Lo que sí uno no suele conocer lo intrincado, el sacrificio, el trabajo, las noches sin dormir que llevan todos estos procesos, ¿no? Bueno, ahí vamos a tener la oportunidad de charlar con ellos en primera persona. Y también está María Gabriela Sí, perdón, Paraje, ¿no? También va a participar. buenísimo. Ahí estás, María Gabriela. Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto. Nos vemos ¿Cómo te en va? agosto. Ujú. Vamos a compartir contigo el encuentro, el cumpleaños, estamos de cumpleaños, ¿eh? Y va a ser presencial, va a estar buenísimo. Una Espero que sea banda. la torta que sea muy grande, ¿eh? Porque no son 2 años que cumplen. Esto que está al lado de Virginia.